Hola, buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Emma, Marta e Isabel. Isabel es la secretaria general del sindicato TU, Trabajadores Unidos. Emma es la delegada de prevención de riesgos laborales. Y Emma González Iglesias. Y Emma Trujillano Marta. es la representante del personal docente en la Consejería de Educación. Vamos a hablar, si os parece bien, de la situación actual sobre, lo que se llama la vuelta al cole, ¿no? Los problemas, las inquietudes que pueden tener los niños, los docentes, los medios que existen. ¿Tenéis datos de cuál es la población, se puede decir afectada? Pues en el ámbito público estaríamos hablando de más de 100.000 afectados, si contamos tanto a docentes como alumnado. Barajamos este número sumando, como digo, tanto colegios de infantil, de primaria, como educación secundaria, formación profesional, etcétera. Estamos hablando de esa friolera de más de 100.000, unos 103.000 afectados. Y si hablamos de la privada, tenemos sobre todo el dato del alumnado, que son unos 28.000 más o menos alumnos. Esto nos da, pues eso, unas cifras yo creo bastante importantes. Estamos hablando de casi 130.000 afectados. Más allá del profesorado que también habría que sumar y de los trabajadores de los centros privados que, pues no disponemos del dato en este momento. Pero bueno, yo creo que ya es suficientemente importante. Estamos hablando de una población muy amplia. No sé cuántos somos en Cantabria ahora mismo de habitantes, que rondaremos los 500.000. Sí, más o menos medio millón, sí. Pues yo creo que es fácil apreciar la importancia de lo que estamos hablando en cuanto, si hablamos sobre todo en esta época de pandemia, de alarma sanitaria, de COVID, pues estamos hablando de una población susceptible, ¿no? En este caso de riesgo de todo ese volumen. Y luego a esto habría que sumar, pues lógicamente, las familias, porque estamos hablando de alumnos, estamos hablando de profesorado, estamos hablando de trabajadores, pero también del resto de la comunidad educativa hay que sumar, lógicamente, a las familias de tanto de unos como de otros. O sea que ya esto, pues no sé, Marta, que sabe mucho más de matemáticas que yo, seguro que exponencialmente, no sé a cuánto nos vamos, pero a una población muy, muy importante. Estamos hablando de rondar el 30 al 40%, incluso más, de población afectada si sumamos a todos los intervinientes. Yo creo que es bastante importante, ¿no? Lo que queremos trasladar. Sería población directamente afectada, porque en realidad la población somos todos, ¿no? Sí, en este caso directamente afectada por esta vuelta al cole, ¿no? Que es de lo que... Esta vuelta al colegio. ¿Por qué me dice Isabel que tú tienes conocimientos numéricos, de números? ¿Eres matemática, Marta? Sí, yo soy profesora de matemáticas, de secundaria. Bueno, pues añádenos algún dato para poder fijar la situación. Más o menos esos son los datos, los hemos estado mirando antes. Aún así, faltaría añadir, por ejemplo, todo el personal que trabaja en el transporte escolar, los monitores de los comedores, auxiliares de conversación. Es que hay mucha más gente en los centros. Técnicos sociosanitarios, que los habrá incluido Isabel en los laborales. Somos mucha gente de Cantabria. Uno de los datos que siempre se manejan desde que hablamos de pandemia, en este caso, en el caso de la educación, sería cuáles son las aulas, los colegios, el número de aulas, el número de colegios, que, no es que estén realmente afectadas, sino que padecen la enfermedad o la pueden, están en trámite de conocerse si la padecen. Bueno, nos acaba de pasar todos los días, a última hora Consejería nos remite los datos de la situación en los coles y ahora mismo tenemos 18 aulas en cuarentena entre educación infantil y primaria. El dato va oscilando porque cada día salen aulas que han cumplido su cuarentena y se incorporan nuevas. De estas 18, 5 se han incorporado en el día de hoy, son cuarentenas nuevas de casos que se han detectado, suponemos que ayer. Y luego tenemos otras 5 aulas más en institutos, en la fase de secundaria y formación profesional. En total tendríamos 23 aulas en cuarentena. Estos datos se refieren principalmente a aulas.
aulas en las que todo el grupo de convivencia se ha ido en cuarentena a casa. Desconocemos los datos que pueden afectar a situaciones puntuales en las que se ha descartado que haya contacto estrecho con un positivo. Esos datos no se nos están facilitando. En estas aulas leí, escuché la recomendación de que el número de alumnos iba a ser menor del habitual. ¿Se está cumpliendo? No. Se está yendo a valores menores que otros años en algunas, pero en otras es imposible. Sobre todo en los institutos es que no hay espacio físico donde poder meter a todo el alumnado. Nosotros siempre queremos que las ratios sean menores, no solo por la pandemia, sino porque para la educación es mejor. Sí, obviamente, pero yo la pregunta la hacía porque si hablamos, por ejemplo, de 18 aulas afectadas, estamos multiplicándolo por 20 alumnos, 10 alumnos. Entre 20 y 25. Entre 25 más bien. Pero esas aulas afectadas son de infantil y primaria en su mayoría, porque en secundaria no se han hecho los grupos llamados burbuja. ¿Qué es un grupo burbuja? Yo no lo sé. Ya, ni casi nadie. El problema de los grupos burbuja se supone que son un grupo de alumnos con su profesor tutor. Pero ¿qué pasa? Que en infantil y primaria hay algún profesor especialista que entra en ese aula, pero son pocos. Mientras que en secundaria no se puede mantener esa burbuja porque tienen 9 materias y entramos 9 profesores distintos cada hora. Por eso en secundaria y en bachillerato no hay aulas burbuja. O sea, sería como las puertas esas de los hospitales que ponen prohibido entrar y luego entra todo el mundo. Bueno, parecido. O más gente la que tiene que entrar, ¿es eso? Sí. Vale. Luego añadimos que en el transporte escolar y en el comedor muchas veces se mezclan estos grupos burbuja. Bien, entonces, la situación actual, ¿cuál es? Aparte del número y aparte de que haya un cierto control imposible, ¿puede ser? ¿El control es imposible? Es muy complicado, es muy complicado. Si me permitís, cuando dices cuál es el problema, ¿cuál es? Pues yo creo que nos tenemos que remontar al inicio de la planificación de esta vuelta al cole, porque hay que recordar que así cuando hablábamos en marzo de la pandemia del COVID, hablábamos de una situación que nos llegaba por sorpresa, hemos tenido meses para planificar, para reorganizar lo que se suponía ha llegado ahora, ¿no? Que es la reincorporación a la actividad lectiva de alumnos, profesorado y comunidad educativa. ¿Qué ha sucedido? Que el primer compromiso que tenía la consejería, aparte del protocolo del ministerio, el protocolo de la autonomía, ¿no? Se han hecho protocolos para esa reincorporación al colegio, bueno, pues que cuentan ya con medidas de distancia, como todos conocemos, mascarillas y demás, pero luego había un compromiso mayor, que era el compromiso de la consejera previa a la apertura de los centros, de que cada centro tuviera su plan organizativo, lo que llamamos planes de contingencia. Y en esos planes tenía que venir recogido todas las medidas de seguridad, las necesidades de personal, los refuerzos, las fórmulas de entrada y de salida, cómo tenían que ubicarse las clases, qué se hacía entre clases. Bueno, pues lo que es una planificación organizativa completa del centro, de sus necesidades y de todos los mecanismos que hay que activar en el caso de que hubiera, bueno, pues alguna de estas situaciones de las que hablamos hace un momento, cuarentenas, positivos y demás. Ese compromiso, la consejera ya a finales de julio, principios de agosto, ya nos trasladó que como mucho, a últimos de agosto, o sea, siempre antes de que se iniciara el curso escolar, todos esos planes, estamos hablando de 220 y tantos, por ahí, 230, estamos hablando de la pública, todos esos planes iban a estar publicados en la página de Educantabria para que tanto los padres como nosotros, los representantes, como, bueno, pues lo que estamos hablando, todos los afectados pudieran acceder sin ningún problema al plan de contingencia de cada centro y pudiéramos ver cómo se está gestionando, cómo se está funcionando. Bueno, pues en un estudio muy somero que hicimos el día 14 de septiembre, ya con el curso iniciado, yo creo que detectamos que de esos 200 y pico centros, no sé si habría colgado unos 46 planes, de los cuales pues una gran mayoría no contaba con todas las medidas o eran simplemente en algunos casos apuntes que se daban a las familias y demás. Estamos hablando de un compromiso importantísimo que a día de hoy no se ha cumplido y con el que la mayoría no tenemos información
de cómo y de qué manera se están gestionando los centros y lo que es más grave, ¿qué está haciendo la Consejería por los centros? ¿En qué les está ayudando? ¿Cómo está reforzando? ¿Cómo está respondiendo a sus demandas? Que nos constan que son muy importantes, porque si algo hemos aprendido es que los directores de los centros son superhéroes en este momento. Se les ha encomendado organizar centros, saber de prevención, saber de sanidad, conocer síntomas, conocer asintomáticos. Bueno, ya digo que si los directores de los centros, si salimos, como se suele decir vulgarmente, de esta, pues hay que proponerles, como digo, pues para algún concurso de superhéroes o superheroínas. Esa es la situación que tenemos, y con una consejera que no responde, no sabe, y que sale de vez en cuando a dar mensajes ambiguos a la opinión pública que en ningún caso resuelven las dudas que cada día son bueno, pues más reiteradas. Nosotros no estamos recibiendo solamente llamadas de profesores, de trabajadores, sino cada vez, y es más habitual, de padres de alumnos que se encuentran con situaciones de las que no saben ni cómo resolver, y nos preguntan directamente a nosotros, porque aquí no hay voces que están resolviendo los problemas, como digo, aparte de los que están ahí al pie del cañón, que son los trabajadores de los centros, los directores, los docentes y todos los trabajadores subalternos, empleados de servicio y demás, que están buscándoselas y resolviéndoselas como pueden. Así yo creo que más o menos es un esquema. No sé si Emma, a nivel preventivo, que es un poco más cuidada que yo a la hora de explicar, planteará cosas más concretas, pero bueno, es para que más o menos os hagáis una idea global de qué estamos hablando. Yo quería hacer una pregunta a Emma, precisamente como especialista o delegada en la prevención de los riesgos laborales. Cuando acababa el verano y nos íbamos a reincorporar al puesto de trabajo, los niños a los colegios o a los institutos, había un ambiente de decir, vamos a esperar unos días, lo vamos a hacer ya. Yo recuerdo que la consejera a la que te refieres, Isabel, hablaba de que en cualquier caso había que empezar el colegio, y sí que había también, ¿no?, otras personas que decían que había que esperar. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se sustanció? ¿Por qué comenzó? Emma. ¿Por qué se materializó la vuelta al cole? Sí. Porque la consejería lo decidió. En ningún momento se priorizó ni se garantizó que realmente estuviesen disponibles esos planes de contingencia en los que los directores, que son realmente los conocedores de los recursos con los que cuentan, humanos y materiales, y espacios, porque no podemos olvidar que el espacio es el gran hándicap que están teniendo los coles ahora para poder garantizar esa distancia social. Pues no se contó con la opinión de esos directores, no se contó realmente con conocer, con ser consciente de la realidad que había en Cantabria. Simplemente fue un deseo político, tal vez un empuje más a esa sensación que nos quieren transmitir de nueva normalidad y de tirar adelante porque no pasa nada. Supongo que envalentonados, pues porque al final el turismo no salió del todo mal en Cantabria, dio buenos números y bueno, se incrementaron los casos, pero de alguna forma se pudo contener. Pero desde luego la vuelta al cole no se basó en criterios técnicos. De hecho, la realidad la tenemos, los protocolos que ha establecido el Ministerio de Sanidad y de Educación conjuntamente para establecer esos mínimos. En Cantabria, pues bueno, el protocolo de Cantabria es mucho más ligero, exige mucho menos. Básicamente las medidas preventivas que se han instaurado consisten en la distancia social en aquellos espacios en los que se pueden garantizar. Nos estamos encontrando aulas de 45 metros cuadrados con 26 niños, que hacer una regla, un cálculo directo para ver que no se cumplen las distancias. Se basa en el uso adecuado de la mascarilla, pero ese uso adecuado lo podemos entrecomillar porque no sabemos, y de hecho una de las preguntas que hoy mismo le hemos dirigido a la consejera es que nos dé criterios para quién tiene que valorar si una mascarilla se está usando adecuadamente, si una mascarilla que lleva un niño de su casa de tela realmente cumple con los requisitos de filtración, si realmente hay alguien en el cole capaz de asegurar que un niño durante esas 5 horas ha mantenido la mascarilla en su uso adecuado. Las medidas ahora mismo serían la distancia, el uso adecuado de la mascarilla. La tercera gran medida que se ha instaurado en los coles consiste en la ventilación.
Realmente se dieron dos opciones a los colegios, o utilizar un sistema de filtración del aire, que yo creo que todos somos conocedores que la mayoría de nuestros centros escolares carecen de ese sistema de aire acondicionado que exigiría esa filtración, o abrir las ventanas. Y nos estamos encontrando pues que hacemos visitas a los colegios y que prácticamente estamos en una nevera, con corrientes, con ventanas y puertas abiertas. Y, por ejemplo, el viernes pasado, que fue un día Sí. complicado meteorológicamente, pues fue muy complicado también en los coles. Las ventanas entraba agua, por las ventanas entraba frío, pero las ventanas tienen que estar abiertas. Ese es el tercer pilar de nuestras medidas de prevención. Y la cuarta sería la toma de temperatura. La toma de temperatura de alumnos, que sí que parece ser que es una medida que se han hecho muchos esfuerzos por parte de los directores de los centros para organizar al personal, asignar esa función, que es una función totalmente sanitaria, que ningún empleado de un colegio tiene reconocida entre sus funciones. Aún así se está realizando, pero también es una medida bueno, que no es 100% fiable, porque todos los alumnos posibles positivos que sean asintomáticos se nos van a colar en esa toma de temperatura. Entonces, realmente, cuando me preguntas por qué se inició la vuelta al cole, yo te aseguro que por criterios técnicos, desde luego que no, y sí por criterios totalmente políticos. Lo que pasa es que, según te estoy entendiendo, si la vuelta al cole se hubiera demorado 15 días, estaríamos a las mismas. Sí, sí, ese es como el mantra que repetimos en cada reunión que tenemos cuando nos convocan a las reuniones de los comités de seguridad y salud. Es el mantra que repetimos. A veces tenemos como vueltas atrás en el tiempo porque estamos en la misma situación. Han pasado más de 6 meses desde que nos llegó esto sobrevenido y hemos perdido el tiempo. Realmente no se ha hecho nada, no se ha planificado nada hacia la prevención. Estamos abordando la vuelta al cole ahora mismo exactamente en las mismas condiciones que abordamos la atención residencial en la primera ola, pues totalmente desde el experimento y la suerte. ¿Y qué se podría haber hecho? Adelantarse, planificar, buscar espacios, dotar de más recursos a los directores, contratar personal especializado en riesgos laborales, seguir los protocolos técnicos que ya están elaborados y que llevan elaborados desde junio. Se podía haber hecho muchísimas más cosas. Desde luego, no dejarlo en manos de los directores de los centros. Se da la paradoja que en Cantabria hay un número, Marta lo podrá confirmar, que tiene los números más frescos, pero hay un elevado número de centros escolares que no tienen director hasta iniciado el curso. ¿Qué pasa con esos alumnos? ¿Tienen menos derechos que los alumnos que llevan un equipo directivo toda la vida? Es que Yo cuando te hago la pregunta de qué se podría haber hecho, la contestación tuya es muy clarita, muy sintética, pero muy clarita. Sí que se podrían haber hecho cosas. Te hago la pregunta porque muchas veces se dice, bueno, es que, ¿qué solución me dais, no? Dice la administración, ¿qué solución tiene? Cuando, a juicio de cualquier persona con criterio, es la administración la que tiene que poner los medios, tiene que solucionar los problemas, no trasladar los problemas a los ciudadanos, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? No solamente con el tema de la vuelta al colegio. Marta, yo también leí o supe que cuando hubo unas protestas en Santoña, fue en Santoña cuando también se quería alargar el inicio del curso, bueno, más o menos el director del colegio era, bueno, una persona que tenía que saber de todo, ¿no? Yo creo que menos de cirugía tenía que saber de todo, ¿no? Tenía que tener una planificación que puede ser lógica, pero también tendría que haber tenido, que es una cosa que mencionaba Emma, tenía que haber tenido una asistencia sanitaria, ¿no? Sí, No sé, un ATS, alguien que supiera, ¿no? Que estuviera a su lado, claro. alguien que tuviera conocimiento en la materia, porque es que al final el plan de contingencia lo tenía que hacer el director con el profesor de lengua, con el de matemáticas, con el de inglés. Así es como se han hecho los planes de contingencia, como buenamente han podido en los centros.
Pero los planes de contingencia que comentaba Isabel me parece recordar que hablabas de unos 200, una cosa así. Sí, estaba hablando de unos 230, más o menos, aproximadamente, en centros públicos. Has nombrado algo que es interesante. Has nombrado Santoña, has nombrado una dirección. Yo creo que la situación de Santoña nos hizo a todos, ¿no?, en un momento dado poner la vista. Afortunadamente ha sido una desgracia para este profesorado y para esta situación que se ha vivido del todo desagradable, de tensión y además inmerecida, sobre todo de cara al trato a las direcciones de estos centros. Pero yo creo que hay algo que sí que nos hizo despertar en cuanto en qué situación estábamos, ¿no? Yo creo que eso también hizo que mucha gente, a nosotros nos llamó, como os digo, de otros centros a los que tenían que acudir de otras zonas geográficas de Cantabria, pues interrogando que qué estaba pasando, qué sucedía. En Santoña estábamos viviendo, además, una publicación de una serie de medidas sanitarias suscritas, en este caso, por el Consejo de Sanidad en Cantabria. Y lo que surgió, y yo creo que a todos los ciudadanos, no solo a los directores de estos centros, nos llamó la atención, es que se estuvieran adoptando una serie de medidas sanitarias que luego no sería el traslado de esa situación ante la apertura de un centro docente. ¿Cómo se puede descontextualizar tanto lo que es un centro docente de lo que es pues una zona, Sí. ¿no?, una ubicación, en este caso un ayuntamiento, ¿no? Era algo que todos nos preguntamos. El consejero de Sanidad, nosotros, aparte de la consejera de Educación, que en esta situación tiene una serie de responsabilidades muy importantes, también hemos acudido a que el consejero de Sanidad pues se pronunciara más de una vez. En Santoña dio la callada por respuesta, que no se pronunció en ningún caso. Y cuando acudimos a Torlavega, os habéis dado cuenta que entre las medidas según se confina, en este caso, me he quedado en blanco, el barrio de Torlavega, perdón, de inmobiliaria, perdón, que me he quedado en blanco. Según se confina, lo primero que hace también el Consejo de Sanidad es suspender, si os dais cuenta, la actividad docente. Enlazando con lo que decía Emma, experimento, improvisación, aquí no lo hago, aquí sí, no explico nada. Pues yo creo que hace unos programas estuvimos hablando de esto. Nadie sale públicamente a contarnos cuál es su plan. No se están funcionando ante esta situación como un único gobierno. No se están dando respuestas con un único mando. Estamos viendo cómo se está contestando de una manera u otra dependiendo de la zona, dependiendo de las vinculaciones políticas. Y ese es el resultado, yo creo, un poco, y los datos que estamos dando son el resultado de esa absoluta descoordinación y, como digo, falta de información y transparencia. Yo creo que de lo que estamos, las partes o las cuestiones técnicas que se están exponiendo, yo creo que al final, bueno, pues explican perfectamente por qué nos encontramos en esta situación en la que nadie sabe qué está pasando en los centros educativos. De todas formas, cuando hablamos de los planes de contingencia, bueno, pues que es una palabra sonora, contingencia es una palabra sonora. Planes organizativos, ¿no? De organización de centro, que yo creo que eso lo entendemos todos perfectamente. Bueno, es igual, sea como sea. Para continuar la frase, la idea que tenía yo, cuando hablamos de planes de contingencia, según os entiendo yo, vosotras tres, el plan de contingencia no es algo planificado por la administración, sino que es un consejo que luego tienen que planificar los directores de los colegios, Marta. Es así. Joder, pero es que, no sé, yo soy ingeniero, ¿no? Pero si me dicen que tengo que remar, pues no sé remar, ¿no? Exacto. Y un maestro sabe dar clase, pero no sabe hacer un plan organizativo para una pandemia. Sí, pero para sabe hacer una programación didáctica, que estamos... Bueno, pero entonces eso es como, no sé, como dejar las responsabilidades que son propias, cederlas, ¿no? Más que cederlas sería no asumir las responsabilidades propias, ¿no? Sí, se confía siempre en la autonomía de los centros, pero claro, hay cosas que exceden esa autonomía de los centros. Claro. Pues está la cosa. Esta delegación de responsabilidades ha sido un poco la norma general para afrontar la pandemia que tenemos encima. Continuamente los responsables, los que de alguna forma han sido elegidos para planificar y para organizar nuestra vida, han estado buscando rehenes en los que delegar sus responsabilidades y siempre encuentran a alguien que se convierte en ese rehén porque ya no tiene un escalón más bajo a quien delegar esa responsabilidad.
En este caso son los directores de los coles. Y cuando hablamos de la vuelta al cole, la centramos mucho precisamente en esas instituciones, en los colegios, y se nos olvida cómo hemos empezado esta conversación. Hemos empezado diciendo que directamente el 20% de la población de Cantabria está afectada por la vuelta al cole. Está inmersa en este caos de medidas o no medidas frente al COVID. Directamente, si indirectamente sumamos a las familias, estamos hablando que es un problema de salud pública. Y no solo podemos cuestionar la planificación de la Consejería de Educación, sino que creo que tenemos que exigir que Salud Pública cree equipos y dote de personal específico para que se pueda afrontar realmente esta situación. Hay delegación por ambas consejerías. Ahora estamos en una situación, bueno, peligrosa, muy dura, pero calmada. Se puede dar el caso de que se empiecen a activar o empiece a haber más contagios de los que hay. Y estamos en octubre, ¿no? El 30 de septiembre es hoy. Y estamos igual que en verano. Esos famosos planes de contingencia, como se quieran llamar, esa intervención que tienen los directores de los colegios, esa no intervención de las consejerías implicadas, continúa. O sea, continúa, sigue estática, no se ha movido. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo, bueno, en cuanto a la asunción de responsabilidades, sí. Seguimos jugando desde el gobierno al sálvese quien pueda y lo que hay que decir, Emma, a no centrar nuestras energías en resolver las situaciones, sino en ver quién es el que va a resultar responsable último del caos o de la mala gestión. Yo creo que estamos más preocupados en eso. Estamos más preocupados en buscar quién es al que le podemos pasar la pelota. Y en esas nos hemos encontrado en verano, como bien decís, en los centros, salvo y afortunadamente con excepciones de direcciones que han sabido gestionar muy bien, y ahí nos hemos salvado, porque estamos hablando también de que en las residencias, sobre todo en nuestros centros públicos, tenemos grandes profesionales a nivel sanitario, tenemos médicos y tenemos también enfermería. Hemos tenido esa suerte, estamos hablando siempre de lo público. Y bueno, pues ahí hemos estado, entre comillas, en muy buenas manos en el sentido de que ha habido profesionales más allá que han podido paliar, como digo, esas deficiencias tanto de gestión como de responsabilidad última de nuestros gestores políticos. Esta situación no es igual, lógicamente, en el ámbito docente, porque aquí volvemos a ver en quién se está delegando. Y se está delegando, volvemos a reiterar, en personal que no tiene ni tiene por qué conocer ningún criterio relacionado con el ámbito sanitario, ninguno. Es que estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado que se está dando mucho más peso, mucha más responsabilidad, muchísimo más importante a personal que no tiene esas capacidades. Pero es que es más, es todavía más perverso. Porque yo a ti te responsabilizo de que hagas un plan organizativo y lo estructures. E imagínate que aparte de ser ingeniero, pues bueno, eres una persona, oye, que tiene otras dotes y que llegas y que logras hacer un plan y en ese plan ves que necesitas pues medidas preventivas para quien toma la temperatura. Tienes que ver cómo proteges a tus trabajadores de tu centro, a tus compañeros que tienen patologías previas. Vas a ver que necesitas refuerzo de limpieza porque en los cambios de clase alguien va a tener que limpiar esas aulas, esas sillas, porque hablamos de que no en todos los sitios hay grupos burbuja. Imagínate que das con todas esas claves y con todas esas situaciones. Y cuando ya tienes tu plan, llamas a la consejería y dices, mira, necesito, bueno, pues una adaptación para estos trabajadores porque yo no les puedo exponer. Tienen patologías previas a un problema más grave de su salud. Necesito para este personal unas mascarillas suficientemente protectoras por esta situación. Necesito, porque quieres hacer tu plan y quieres dotarle. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la respuesta a esas necesidades? Pues más o menos que esto es lo que hay y que no tienes ningún medio más o que no tienes posibilidad de mejorar. O sea, no solo te encomiendo, no solo te paso esa responsabilidad, sino que encima no te doy herramientas para poder resolver todas las situaciones de deficiencias que se te generan. Yo creo que más no se puede pedir. Tenemos todos los ingredientes para que, a ver si nos equivocamos, ojalá nos equivoquemos, pero que esta vuelta al cole, como dices tú, en unos meses nos vaya a pesar, pero a una población muy grande, muy amplia de Cantabria. ¿Qué dicen los padres?
Pues bueno, aquí tenemos madres, ¿no? Pero No, a digo, nosotros nos llaman todos los días, ¿no? Oye, que cierto, todos tenemos también esa doble vertiente, ¿no? Cuando vemos a los docentes y demás y pensamos que no son padres, pero a veces también hablamos de docentes y de padres a la vez. Y bueno, y en este caso de delegadas de prevención que también son madres. Pero bueno, en general a nosotros nos llaman, sobre todo, mira, una crítica muy reiterada ha sido la de que en algunos centros se delegue en los alumnos la limpieza del mobiliario, de desinfección y limpieza del mobiliario en alumnado, e incluso de los dispositivos y demás. Que en cualquier otro momento pudiéramos decir que es incluso, bueno, pues podemos decir que tiene una función educativa, ¿no? El de limpiar y demás. Yo no lo veo, pero bueno. Pues depende. ¿Qué sucede? Por eso depende del entorno y del contexto, pero que ahora estamos hablando de desinfectar, de limpiar y desinfectar, porque yo voy a cambiarme a otro aula y otro compañero se va a sentar donde yo estoy. O sea, estamos hablando de medidas muy importantes, básicas, para evitar la propagación del virus. Y muchos planes vamos a poder leer que se ha delegado a los alumnos. Lógicamente los padres y las madres nos llaman porque no saben a quién acudir. Me han escrito, se han dirigido a la consejera, se han dirigido a la dirección, se han dirigido a sanidad, porque no entienden no solo el riesgo para su hijo, sino el riesgo para el resto de compañeros y, como decimos, y del centro, ¿no? Pues eso es parte de la planificación en Cantabria, que los alumnos limpien y desinfecten. Imaginaos qué responsabilidad además podemos exigir y qué conocimientos tiene que tener un alumno sobre lo que es una desinfección. No hace tanto que hemos visto a incluso efectivos de la UME desinfectando centros y desinfectando, ¿no? La desinfección no es algo para frivolizar, ¿no? Sino que es una pata básica para evitar la propagación. Por eso, por poner unas pinceladas de lo que estamos hablando, ¿no? Una persona, no un niño, una persona cualquiera en una situación normal solamente puede, lo digo como experta en prevención de riesgos laborales, por seguir con mi profesión, un electricista puede andar sin el calzado adecuado, puede manejar altas tensiones solamente si lo sabe hacer. Puede manipular. Un niño puede tratar con lejía, sintéticamente, o sea, es que no me parece lógico que sea. Digo lejía, a lo mejor son otros productos, pero bueno, al caso viene. No puede, ¿no? Evidentemente no. Yo creo que el debate si es educativo o no hay que zanjarlo de una vez desde el sentido común. Evidentemente un niño tiene que adquirir hábitos de limpieza, pero a un niño no se le puede delegar la responsabilidad de utilizar determinados productos y mucho menos de desinfectar, de eliminar agentes biológicos que cuando profesionales especializados se enfrentan a ellos lo hacen con unos equipamientos específicos. No podemos pedirle al niño que haga esa tarea. Desde luego ha sido una gran metedura de pata. Supongo que un poco para cubrir otro tipo de necesidades más económicas o otro tipo de intereses que no puedo acertar ahora mismo a describir, porque sí que es una realidad que desde el minuto cero se ha planteado la limpieza y desinfección como una herramienta básica para luchar contra esta pandemia. Yo creo que todos tenemos las imágenes. Yo vivo en un entorno totalmente rural, por delante de mi casa no pasa absolutamente nadie y por delante de mi casa todas las semanas pasaba un tractor fumigando. Si hemos ido a ese extremo de exageración... Pasaba antes de verano. Cuando me llegó la gente ya dejó de pasar, por lo menos aquí en Comillas. Sí, no, así es, pero es la paradoja. Cuando todos estábamos confinados en nuestra casa sin poder salir, nos fumigaban las calles. Y ahora cuando juntamos a 25 niños en espacios de 45 metros, les dejamos el spray y la bayeta para que ellos limpien los posibles restos que haya podido dejar un compañero. Evidentemente es un sinsentido, Marta, el profesor, ¿qué puede hacer? Aparte de encomendarse a Dios y llorar. Pues lo de siempre, sobrevivir y adaptarnos como hacemos cada curso con los alumnos que tenemos. Aparte de eso, poco más. No podemos estar pendientes de que todos estén con la mascarilla puesta porque te das la vuelta, empiezas a escribir en la pizarra y no tienes ojos en la espalda, evidentemente. No tenemos que estar a vigilar. A ver, la mayoría de ellos se comportan bien, pero de puertas para afuera, ahí ya no podemos opinar. Los niños son de distintas edades los que van a los colegios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que psicológicamente un niño tiene unos periodos de crecimiento de la responsabilidad propia, ¿no?
por muy educados, muy convencidos y muy dichos que vengan de casa, yo no me puedo imaginar que un niño esté con una mascarilla puesta muchas horas, un niño pequeño esté con una mascarilla puesta muchas horas y no se la quite. A veces el problema no está con los pequeños, sino con los no tan pequeños. La época de rebeldía, de yo me enfrento a las normas. Ahí tenemos más problema quizá que con los de primaria. Joder, me asustas. Me asusta, no lo había tenido en cuenta, pero tienes razón, sí, claro. ¿Es así? Sí, claro, tienes razón, sí. Pues, Los de primaria se quedan clavados en su sitio con la mascarilla puesta hasta que su maestro les diga que se pueden mover. Los de secundaria no. ¿Y qué hace el profesor? Lo que puede, buenamente. ¿Y qué es lo No, que... es lo que te decía. En los centros normalmente se comportan. Pero en cuanto cruzan la puerta, es otra cosa. ¿Los Hay patios, muchos muy responsables, afortunadamente, ¿eh? los patios, por ejemplo? Los Lo patios. mismo. Hay profesores que vigilan los recreos. Pero claro, no puedes estar pendiente de todos los niños que hay. Tú, por ejemplo, ¿con cuántos niños tratas al día? Un profesor de secundaria puede tener hasta 100 y pico alumnos. Sobre todo en algunas asignaturas optativas vas cambiando de grupos. Oh, pues es una profesión de riesgo, ¿eh? Sí, mucho más que hacer puenting. Oye, el personal, por ejemplo, hemos hablado de los niños que tienen que limpiarse los asientos y las mesas, me ha llamado mucho la atención. ¿No hay personal que se dedique a... ¿No había personal que se dedicara a limpiar los centros? Sí, había personal escaso siempre. Yo creo que es otra de las reclamaciones que venimos haciendo. Si es que lo que nos ha sucedido en esta pandemia, yo creo que lo que está haciendo no es que estemos funcionando mejor o peor, sino que están aflorando las necesidades preexistentes a esta situación. Y claro, sumado las carencias que ya teníamos a las nuevas necesidades que surgen en una pandemia, no en Cantabria, en cualquier ubicación, no somos en ese caso especiales, si sumamos ambas cosas, nos encontramos pues con la situación que estamos describiendo. ¿Qué ha sucedido con el personal de limpieza? Pues mira, ha sucedido que desde el principio, y esto ya es algo, antes hablaba Emma de la desinfección, creo que la cuestión de la limpieza y desinfección desde el minuto cero se ha puesto encima de la mesa, se ha exigido, se ha planteado como algo básico, ¿no?, de cara a combatir el virus. Y nosotros hemos encontrado las carencias, tanto en el ámbito de servicios sociales, y las hemos denunciado, como ahora nos encontramos en los centros docentes. Pero es que es más serio que eso, porque no solo no se ha reforzado suficientemente este personal, es que hablábamos antes de dotación. Es que en este momento estamos en una lucha con la consejería para que se dé uniformes al personal. Es que estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de que esta situación ya la hemos vivido en periodos, entre comillas, normales, y es una lucha que nos cuesta una batalla conseguir que se dote a este personal de los uniformes suficientes, imaginaos ahora cuando tú estás todo el día realizando la limpieza en un centro educativo, reforzando limpiezas y desinfecciones de aseos y demás, con un uniforme, y que al día siguiente tienes que ir a trabajar ese uniforme, no hay un lugar donde lavarlo y desinfectarlo, o sea, tú te vas a tu casa con todo con lo que hayas estado peleando, ¿no?, en cuanto a suciedad, agentes, etcétera, por el centro, y te lo llevas a tu casa y lo lavas como buenamente puedes. Eso hablando del personal de limpieza y de los medios a los que tienen acceso. Pero es que luego, además, esto ha coincidido con un proceso de privatización. La consejería, muy gota a gota y muy de manera soterrada, ha ido privatizando estos puestos de trabajo, y ya nos encontramos con que ni hay suficiente personal de empresa privada, pero lo que es más grave, no hay suficiente personal del Gobierno de Cantabria para cubrir todas esas vacantes que en este momento tenemos. Y la consejería, estas reivindicaciones, pues está mirando para otro lado en un momento tan serio y tan grave. No hay suficiente personal de limpieza. De ahí estas ideas, estas pautas tan imaginativas, ¿no?, de que sean los alumnos los que limpien y desinfecten, porque lo normal en una situación de estas, lo que iría acorde a estas situaciones, es que hubiera un equipo encargado de reforzar, como hemos dicho, la limpieza de los aseos, la limpieza en estos cambios de aula, que desgraciadamente nos tenemos que ver abocados a ellos, cuando yo creo que el planteamiento del grupo burbuja era el grupo ideal. En secundaria, bueno, pues por profesorado, por número de profesores, por imposibilidad, por los espacios, ¿no? Volvemos a los espacios que antes comentaba Emma.
nos hemos visto abocados, ¿no?, a esta situación de falta de medios, de falta de dotación y de que no existan esos grupos que asegurarían al menos un aislamiento, ¿no?, en esos contactos en la educación secundaria, sobre todo, que es donde más problemas y donde más complicado, ¿no?, es hacer ese seguimiento. No ha habido planificación, yo creo que lo han dicho, y la limpieza no es en este caso una excepción, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. Tenemos a muchísimos trabajadores sin cubrir ahora mismo en educación. Es que hay que añadir a esta situación muchísimas carencias que son, en este caso, básicas, de cobertura básica. No podemos tener los centros como los tenemos. Estamos teniendo los centros con personal que falta de mañana y que hay que estar para tomar temperaturas, apertura, cierre y vigilancia. Y como no se cubre, lo que falta por la mañana se manda a personal de tarde que pase a cubrir esa mañana, pero nos encontramos con las tardes en los centros docentes que abren de tarde, pues ni siquiera con el personal autorizado para la guarda y custodia de los edificios. Estamos hablando de estas situaciones tan graves sumadas a una situación de pandemia como lo que hablamos. Así que... Esta situación, que digamos que es una situación que crea estrés en el sentido genérico, Emma, quiero decir que desquicia a todo el mundo, con lo cual a todo el mundo, de las limpiadoras hasta los directores de los colegios, bueno, pues lógicamente cada vez rendirán menos porque tendrán un cansancio añadido, una preocupación añadida. Estamos en una situación de, pues, que Dios nos pille confesar. No hay ningún proyecto. O el único proyecto que hay es a ver si pasa. Yo creo que estamos en una situación de deriva y de cruzar los dedos, encomendarnos a Santa Gema o visitar a la Virgen de Covadonga a ponerle una vela. Pues sí, yo creo que improvisaremos cuando llegue el invierno y sea imposible ventilar las aulas y nos encerremos todos mucho más en espacios cerrados y esto vuelva a subir un poco o mucho los números, pues tendremos que volver a improvisar porque la situación es de deriva, pero desde el minuto cero. Ya, pero improvisaciones ya quedan pocas. Porque poniendo un ejemplo militar es como, hablando de los niños y las servilletas por limpiar, es como si tú al soldado le dices vete a la guerra y te vas haciendo las balas a medida que llegues. Sí, bueno, literalmente. Pues no podemos olvidar que en el origen de esto hemos tenido a técnicos sociosanitarios enfrentándose a atención a ancianos en residencias, haciéndose los septis con bolsas de basura. O sea, esto lo has descrito literal. Pues dentro de poco tendremos a los niños y a los profes, pues otra vez, en casa, improvisando los profes con las 4 herramientas que tengan y las familias con los recursos que tengan para afrontar una educación no presencial. Otra vez a improvisar. No hay planteamiento. No hay planteamiento. O el planteamiento que había era el que comentabas tú, Isabel, que era, bueno, privatizar y se ha juntado esto. Pues sí, yo creo que esa es la senda. No hay ideas, no hay un plan, que era lo que hemos dicho yo creo al principio en todos los programas en los que hablamos del COVID y de esta pandemia, y es que no hay un plan. No hay un jefe de máquinas, no hay nadie llevando esta nave. ¿Cómo vamos a ir saliendo? La imaginación. Hombre, la imaginación sí se utiliza. La imaginación se utiliza pues muchas veces para endulzar los datos, para edulcorar ciertas situaciones, para tachar de alarmistas a todos los que pedimos y exigimos que se cumplan unos protocolos que, recordemos, no hemos redactado nosotros, sino que se supone que son de imposición sanitaria. La imaginación, como digo, no falta. El problema es que no se está trabajando para lo que se tiene que trabajar, que es para gestionar los centros públicos. Privatizar, pues sí, al final es una manera de quitarte de encima el problema, ¿verdad? Que es a lo que parece ser que estamos jugando, y es a quitarnos encima de los problemas, y si esta es una vía pues tan estupenda como otra. Estamos hablando de los centros docentes, yo solo quiero hacer un apunte. Los centros sociales de mayores públicos de Cantabria están cerrados. O sea, estos son los planes. No se ha puesto encima de la mesa, por eso digo que estamos hablando de centros docentes, pero fijaos qué plan tenemos, que en el momento que tenemos un problema y no dotamos de medios ni de medidas, lo que hacemos es cerrar.
Yo creo que eso nos da El también un tema poco... de los ancianos, querría yo hablar contigo más adelante, porque es el día 6 o el día 8 cuando tenéis previsto una manifestación en Carrejo. Se te ha ido la voz, se te ha ido la voz. Nosotros tenemos una concentración programada el día 6 en la puerta del recinto de la residencia de mayores de Carrejo, Sagrada Familia de Carrejo. Pues un poco, pues sobre todo por las situaciones que se viven en este centro y porque es un poco un símbolo, ¿no? Para sobre todo los trabajadores de residencias, de la dependencia, de cómo se está gestionando este ámbito, ¿no? El de las residencias de mayores, el de los mayores, el de la dependencia en general, ¿no? Bueno, por Y hablar bueno, de la dependencia, te emplazo a partir del día sí, del día de Carrejo. nada, era solamente un apunte, sí, sí. Para continuar, llevamos ya 45 minutos del programa, para continuar con los niños y con la vuelta al colegio, quería Marta, quería Emma y quería Isabel una última intervención. Por ejemplo, tú, Marta. Pues es que no sé, creo que ya lo hemos resumido todo bastante bien. Nos faltan medios, nos faltan recursos, pero afortunadamente también tenemos imaginación y la aprovecharemos lo mejor que podamos. Emma. Pues yo a las faltas que ha evidenciado Marta añadiría que nos faltan gestores de verdad y gestores que apuesten por lo público y sobre todo nos faltan gestores que asuman responsabilidades y no tengan que ir por la vida haciendo rehenes a profesionales, a familias, porque las familias son rehenes también de esta situación, no han podido elegir. Y se les ha pedido también que asuman responsabilidades por escrito. No podemos olvidar que se les ha pasado a todos la necesidad de firmar esa hoja en la que se comprometían a asumir el plan de contingencia. Y también tiene rehenes a los niños. A los niños yo creo que nos han dado una lección en toda esta situación impresionante. Se adaptaron cuando les encerramos en casa y cambiamos los valores. Los padres nos quedamos en casa trabajando. Ya lo importante era estar en casa, no se podía salir, no se podía besar a los abuelos y ahora les decimos que no pueden ir a jugar a los parques, pero que pueden encerrarse con 26 compañeros en un aula y que tienen que seguir con la vida. Yo creo que necesitamos gestores que gestionen y que liberen a los rehenes que tienen retenidos y que no nos cuenten mentiras, que no nos maquillen, es que todos somos, los ciudadanos estamos demostrando que somos muy responsables, que nos digan los datos, nosotros ya interpretaremos, pero que no salgan en prensa contando ridiculeces que solo hacen enfadar a la ciudadanía y evidenciar esta falta de gestión. Muy bien, me ha gustado mucho lo que has dicho. Isabel. Pues nada, yo no voy a mejorar lo dicho. Yo simplemente antes he leído una frase que creo que decía que que la solución está en manos de quienes son el problema. Yo creo que esa es la paradoja en la que nos encontramos. Creo que nos hacen falta personas de altura, creo que nos hacen falta muchos valores, nos hace falta mucha ética en lo público y creo que nos hace falta muchas personas, como digo, al frente, humanas, con humanidad y que tengan ganas de gestionar, sobre todo, y gente capaz, ¿no? Mucha gente capaz, que la dejen trabajar a la gente capaz, es lo que nos hace falta sobre todo. Tenemos a mucha gente capaz alrededor, pero que no está en esos cargos en los que nos estaría ayudando muchísimo a todos y por desgracia pues hay otras personas que no están demostrando ser buenos gestores en este momento. Nada más, vamos a confiar y a cruzar los dedos. Bueno, yo la mesa que tengo es de cristal, no es de madera. Bueno, pues muchas gracias a las tres y esperemos que los saldos sean favorables. Pues sí, muchas gracias. Gracias Por darnos cobertura y darnos voz. Muchas gracias. Gracias.